plasmar el origen del conocimiento. Lo que estamos viendo es el eje de la Tierra porque tiene la misma inclinación, y la tradición ancestral trata y versa sobre los movimientos de este ciclo, que solo se detectan si uno conoce el eje de la Tierra y su inclinación. Lo que me propongo es mostrar un poquito en un paneo cómo la simbología esotérica muestra en su esencia este conocimiento. Cuando uno agarra el compás de los masones, el símbolo de la masonería, el grado, ¿sí?, que tiene es de 23.5, ¿sí?, que es lo que va a determinar los solsticios, ¿sí? Por eso se calculan a mitades, son 47 grados, que dividido 2 da 23.5. Esos 23.5 grados es exactamente la inclinación del eje terrestre en la actualidad, en los últimos 200 años, 300 años, y es lo que marca el giro de la precesión de los equinoccios. Yo no creo que esto sea una casualidad, esto es epistemológicamente la codificación del símbolo. Alguien una vez en una canalización me señaló de que había recibido de que la inclinación de la cabeza de la Virgen de Guadalupe codifica la inclinación del eje de la Tierra. Le superpuse la Tierra con su eje inclinado y tuvimos una coincidencia bastante interesante. Otra coincidencia que descubrí fue que lo que se llama Kapajñam, que es la línea de la verdad, también muestra la inclinación del eje de la Tierra. Por eso les digo, esto no es un descubrimiento de Hiparco de Alejandría hace 2000 y pico de años. Esto es mucho más antiguo, se conocía en todos los continentes y forma la base epistemológica del conocimiento antiguo, codificado en una simbología semiótica. El Regue mapuche también habla de un eje, de una escalera, de un pilar inclinado. No tengo dudas de que todo esto habla de lo mismo, de que es un conocimiento prehistórico, ¿no? Así que vemos que la chacana, con su Capajñam, con su línea de la diagonal, el dished egipcio, la columna de Quetzalcóatl, es la inclinación del eje de la Tierra codificado en el arte simbólico y que nos muestra la clave para descubrir el ciclo de la precesión. Y acá es donde volvemos a la mitología y seguimos profundizando. Cuando Zeus castiga a la humanidad con el diluvio, uno de los castigos es que el hermano de Prometeo, que es Atlas, lleve en su espalda a la Tierra. Si uno superpone la inclinación del eje de la Tierra a las imágenes de Atlas, Atlas está inclinado en la misma inclinación que el eje de la Tierra. Así que es muy probable que Atlas, sosteniendo a la Tierra, sea una metáfora de la inclinación del eje. Y acá es donde viene la profundización de que esto sea la Atlántida, dónde está el símbolo, más allá de lo histórico, ¿sí? ¿De qué me está hablando astronómica y simbólicamente Atlas? Porque la Atlántida se llama Atlántida por Atlas, y las islas eran las hijas de Atlas, que son las Pléyades. Y acá hay otro punto astronómico muy interesante, porque las islas de la Atlántida, siendo las Pléyades, las hijas de Atlas, se refieren a que el eje, que es Atlas, al girar, gira alrededor de las Pléyades. El punto central del giro del eje de la Tierra es Alción, el sol central literalmente. Nuestros ancestros hace miles de años habían medido, habían descubierto la inclinación del eje y sabían que el eje giraba alrededor de las Pléyades y de Alción. Un ciclo de 26.000 años. No estamos hablando de descubrir la fase de la luna, ni los solsticios, los equinoccios. Estamos hablando de un ciclo de 26.000 años que se mueve 1 grado en 72 años. Por eso les digo, esto es un conocimiento muy antiguo, codificado en la mitología, epistemológicamente, semióticamente, en el arte, y que forma parte de algo que nuestra cultura fue perpetuando con mucho, pero mucho esfuerzo, y que forma parte de la tradición esotérica ancestral. Tenemos entonces dos ejes, el planetario y el cósmico. El eje planetario es la inclinación del eje de la Tierra, que es la línea imaginaria alrededor de la cual gira la Tierra en su movimiento de rotación y que está inclinado actualmente
a 23,46 grados aproximadamente. A su vez, el eje planetario gira en su movimiento de precesión, que es este movimiento del que hablábamos, alrededor de las Pléyades. Por eso, en los templos milenarios, como el templo de Salomón, como el templo de Luxor, ponían dos columnas en las puertas. Cuando uno mira los templos masones, las dos columnas están coronadas, una por Atlas y otra por las Pléyades. No es una casualidad de eso, no es una casualidad. Conocían la inclinación del eje de la Tierra, que está codificada por Atlas, que es el que sostiene la Tierra, cuyas hijas son las Pléyades, que es alrededor de donde gira el eje de la Tierra, y ese es el mito de la Atlántida. Por lo tanto, el mito de la Atlántida quizás esté codificando este lenguaje secreto de astronomía científico y hechos específicos. Acá vemos, en un programa que es el Stellarium, una medición que hice desde Egipto para mostrar a qué me refiero cuando decimos, o cuando digo, de que el fondo del Sol en el equinoccio es una constelación. Es esto. Uno retrocede y busca la fecha en la cual el Sol está en la constelación de Leo y da 12.000, 13.000 años de antigüedad. En ese momento la constelación de Leo estaba detrás del Sol en el equinoccio. Eso fue hace 13.000 años. Y eso es lo que estamos viendo en el Septepi, que es donde mitológicamente los egipcios ponen el primer tiempo, de donde va a emerger el primer amanecer, que es lo que estamos viendo en el equinoccio, Atumra, de las aguas homogéneas. Por eso les decía, presten atención en la época de Cronos, cuando empieza el tiempo, que están con un león, porque también están codificando epistemológica y semióticamente lo mismo. Y por eso les decía, cuando observan el cielo, la estrella polar es Vega. En el horizonte ven a Leo y en el cielo ven a Vega, que fue la estrella que estuvo hace 12.000 años. Por lo tanto, tenemos varias culturas que hacen referencia. Esto es anterior a Hiparco de Alejandría, por miles de años. Y la historia lineal nos dice que en este tiempo nosotros éramos cazadores, recolectores y no había ciencia. Y no había civilización. Después hablábamos con Guadalupe, y Guadalupe señalaba esto, ¿no? Después de la era de Leo, vamos a entrar en la era de Cáncer. No hay muchos registros simbólicos de Cáncer, porque el planeta quedó descontrolado durante miles de años. La crisis, no sé si estás ahí, Guada. Sí, estoy acá. La crisis, Atentísima, buenísimo todo lo que estabas explicando. Estaba como con los ojitos así abiertos. una belleza. A mí me llevó Sí. mucho tiempo ordenarlo y me sigue, todavía lo sigo ordenando y cada vez lo hago, creo, también asesorado por gente como vos y a gente a la que consulto. No, y aparte como que va teniendo capas, o sea, no sé, como que si todo el tiempo se revelara como algo, o sea, yo lo sé, lo entiendo, pero cuando lo volvés a contar es como si se revelara como otra capa más y Claro, cada vez es como más enigmático, ¿no? totalmente, totalmente. Es interesante porque la época de Cáncer no aparece documentada en los símbolos de la precesión. Es como que no, como que te señalan el Septepi, te dicen fue en Leo, pero aparentemente cuando uno estudia geología, con los consultantes que me asesoré, la Tierra estuvo como varios cientos de años o miles de años, algunos miles de años, sin tener un óptimo climático y sin que se calme, el planeta no se estabilice. Entonces aparentemente después de la destrucción, la era de Cáncer quedó como una época de transición y recién logran estabilizarse en la era de Géminis. Claro, que igual es bien significativo también, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con, como que vuelve a aparecer el lenguaje y vuelve a aparecer la comunicación y vuelve a aparecer la palabra. Géminis Exacto. está como bien marcado. Es interesante el pasaje que hay entre esta era, así como más, quería rescatar eso también de que la era dorada, el oro, también es el símbolo del sol, Claro, ¿no? O sea, como metal. Y claro. eso también tiene como analogía con la de Leo. Y, y la de Cáncer parece que vuelve como, si volviera como una instancia anterior, ¿no? También es como bastante dificultoso cuando uno analiza desde la astrología, porque cuando nosotros vemos la astrología como
como en el sentido, en la rotación del planeta, de nuestro planeta, vemos cómo es desde Aries a Piscis, es una energía que se va manifestando, entonces tiene como cierto nivel de evolución, ¿no? Evolución con la misma definición que la usás vos, que es como una energía que se va desarrollando. Entonces, al hacerlo con este sistema, con la precesión de los equinoccios, a la energía como invertirse, es como difícil como encontrar, porque uno va de Géminis a Cáncer, acá hay que ir al revés. Y es de Y a Cáncer. la vez, Exacto, es otro lenguaje de forma, el flujo está invertido. claro, y a la vez es tan difícil tener información real y de esa época, o sea, tener como lo que vos decís está como, sos como muy cuidadoso a la hora de lo que estás diciendo y de los símbolos que vas tomando. Pero la verdad es que en un punto es como difícil saber cuál es esto, Claro, si no hay algo que haya quedado real, qué es lo que pasó en esa época, ¿no? totalmente. Por eso la manera de entrar es con el símbolo y es muy poquito lo que se puede captar. Por lo menos saber estas cosas, ¿no? De que había una cultura prehistórica, de que esa cultura prehistórica se destruyó, entra en la época de Cáncer, que es agua, se inunda todo, no encuentran el óptimo climático, todavía no se organizan, en la época de Cáncer empiezan a organizarse, va a surgir Atunra con el primer amanecer, se van a organizar y va a llegar la época de Géminis. Pero mientras están en la época de Cáncer, que es la época predinástica egipcia, esto es una lámina del Ojo de Horus de Fernando Malcún, aparece el templo de Anu. El templo de Anu, el templo de Heliópolis, le van a llamar los griegos, va a adorar a Atunra, que es la primera manifestación después de la inundación. Y esto es significativo, porque es la manera de poder entrar un poco en la historia, que es lo que decías vos, no tenemos manera de entrar en esta historia, porque Mm. no está escrita, porque no está documentada en los escritos. Entonces la manera que tenemos de entrar es a través de estos análisis epistemológicos y semióticos que van a ser semánticos, que van a ser, ¿cómo entiendo el símbolo? El Sí, símbolo nos lleva a un origen medio científico porque habla de precesión, habla de inclinación del eje, de un giro, y eso nos va a dar el origen del signo, que a la vez vas a ver varios signos, varios símbolos, que son distintos a los signos, pero vas a ver cómo hay un lenguaje semántico, vas a tener que entender esa semántica, de cómo están juntos, qué están diciendo, de qué nos hablan. Y es muy poco lo yo, que se puede rescatar. perdón, te estoy tratando de interrumpir, no, no puedo, no, pero ahí voy. No, que quería dos cosas. Una, que viste que vos decías que se pasa del oro a la plata también es el metal de la luna, Claro. y sí hay algo de registro, al menos de interpretaciones que yo encontré en relación a como si, pensemos esto, ¿no? Que estamos hablando de 2100 y pico de años, y es reducirlo a una época es como reducir demasiado, pero sí puede haber como mucho en relación a esto de la agricultura, de sentar bases, como una época como más orgánica, ¿no? Que es interesante cuando pasa a la de Géminis. Por ejemplo, veía que el Kybalión fue escrito en la época de Géminis y parecería que en la época de Géminis sí empieza a aparecer como un desarrollo muy pronunciado en la humanidad de la mente, el intelecto, la palabra, Claro, la la palabra, la construcción escritura, de las aparece la escritura, ideas, la claro, escritura. Pero totalmente. entonces pensemos cómo en realidad es lógico que yendo desde este lugar que recuperemos símbolo y recuperemos pensamiento y recuperemos base en Géminis.